Buenas tardes compañeros, buenas tardes maestra. Nosotros les vamos a presentar el día de hoy el tema de la desigualdad educativa y el acceso a la educación. Nosotros como futuros docentes tenemos que tener muy en claro este tema, ya que veremos muy reflejado cuando estemos en una comunidad indígena o en alguna comunidad con acceso muy limitado, se verá muy reflejado el acceso a la educación. Desigualdad educativa. ¿Qué es la desigualdad educativa? La desigualdad educativa es la situación en la que no todas las personas tienen las mismas condiciones de acceso, permanencia o de concluir sus estudios. Esto se puede definir en el artículo 3 como un derecho, y aunque está estipulado, hay muchas razones por las cuales esto no se garantiza o no se realiza como se debe de realizar. Por ejemplo, está el nivel socioeconómico de las personas. El nivel socioeconómico de las personas influye demasiado en cómo un estudiante concluye, permanece o accede a la educación, ya que si no tiene un nivel socioeconómico alto no va a poder mantener sus estudios. Después podemos tener también la residencia. Si habita en un lugar lejano, una comunidad lejana a la escuela, se le va a complicar llegar a la escuela y afecta sus estudios. Se encuentran también otros aspectos como la discapacidad o el acceso a la tecnología que tiene la escuela, y también podemos encontrar la pertenencia a comunidades indígenas, que se conecta con lo que es la residencia. Durante la exposición podremos ver distintos aspectos que influyen en la desigualdad educativa, ya que esto no solo se trata de tener una escuela, sino de tener las condiciones de una escuela aptas para los alumnos. Bueno, pues yo hablaré sobre la situación actual en México, sobre la educación según los datos del INEGI. En México, el 34.8 millones de niños, niñas y jóvenes asiste a una escuela, pero en cambio el 3.4 no asiste a una escuela, es decir, el 18%. Esto se ve reflejado en la desigualdad educativa, ya que hay jóvenes que no cuentan con los recursos necesarios y no pueden continuar su desempeño académico, y en cambio los que sí cuentan con el recurso son los que no aprovechan esa situación. También otro ejemplo es de que 3 de cada 10 niños hablan una lengua indígena y no asisten a una escuela por miedo de que los discriminen, se burlen de ellos o simplemente los excluyan. También otro factor es de que ahorita en la actualidad ni siquiera los jóvenes son capaces de superar el nivel educativo de sus padres, y esto en la actualidad pues no debe ser así, ya que pues ahorita contamos con recursos que nos facilitan un poco más las cosas, como por ejemplo el internet. Antes no había y ahorita sí, y es lo que nos facilita más buscar la información adecuada a lo que queremos lograr. También otro factor es que nos dice que el INEGI, que como ciudadanos busquemos diferentes métodos, opciones, para buscar que así todos tengamos una buena educación. Ahora yo les hablaré sobre las principales causas. Empezamos con las sanciones económicas. Una de ellas es la pobreza, ya que dentro de las comunidades hay familias que no tienen los suficientes recursos para mantener a un hijo dentro de una escuela o todo el ciclo escolar. Continuamos con las barreras culturales. Una de ellas podría ser las lenguas o el idioma, ya que en algunas escuelas secundarias solo se enseñan en español, y si tú vienes de una comunidad rural va a ser muy difícil aprender para ti. Y por último tenemos los recursos limitados. Uno de ellos es que en varias escuelas no tienen la cierta infraestructura para que el alumno aprenda bien, ya sea que carecen de salones bien equipados, computadoras, o en lo peor de los casos el internet, que hoy en día es muy importante para el estudio. Yo les hablaré sobre los efectos en la sociedad. La desigualdad educativa impacta directamente en el desarrollo del país. Como primer punto, tengo que limitar las oportunidades de empleo formal, ya que una persona que no cuenta con los estudios bien preparados no puede acceder a un buen empleo, reduciendo los ingresos económicos, manteniendo ciclos de pobreza en generaciones. También disminuye la movilidad social. Algún ejemplo de ello sería una familia de obreros que cuentan con 2 hijos, les inculcan esa profesión y esa profesión se la inculcan a sus hijos, y así sigue generación tras generación, generando un estancamiento en un pueblo o en alguna sociedad y delimitando sus posibilidades de acceso a una educación de calidad para su familia o para sus comunidades. Tenemos que tomar en cuenta que una sociedad con menor nivel educativo enfrenta mayores problemas sociales y económicos.
Bueno, continuamos con el impacto familiar. Cuando el acceso a la educación es desigual, no solamente afecta al estudiante, también afecta a sus familias y a la sociedad en general. Una familia con un nivel educativo bajo es una familia que va a tener recursos económicos e ingresos bajos también. Y esto afecta a la sociedad, ya que a nivel nacional el gobierno no ayuda económicamente al país. Ahora seguimos con los ejemplos reales y vamos a hablar sobre 3 factores importantes. El número 1 es sobre las culturas indígenas, el número 2 es sobre las zonas rurales o urbanas y el número 3 es con personas con discapacidad. Empezamos con el número 1, que son las comunidades indígenas, y eso nos habla sobre un dato estadístico en base a encuesta del INEGI, que hay 7 millones de personas en México que hablan una lengua indígena. Los factores de la discriminación o de la exclusión son, el número 1, que las escuelas están lejos de sus comunidades o de sus localidades, impidiendo el acceso a la educación. Y eso también nos habla sobre una exclusión y una discriminación. El número 2 es sobre infraestructura limitada. ¿Qué pasa? Si hay escuelas, si hay espacios donde estudien, pero no cuentan con los materiales, el equipo y el mobiliario suficiente para su educación. En el número 3 vamos a hablar sobre que los maestros no están capacitados o no tienen la habilidad de hablar una lengua indígena. ¿Qué hace? Implica que el alumno no aprenda y se sume al rezago educativo. ¿Por qué? Porque en primera no entiende la lengua del maestro, el idioma español. En segunda tenemos un rezago porque aunque adapten sus clases, él no lo va a entender. Y el número 3, que tenemos también una discriminación, una exclusión por no tener personal capacitado. En el número 4 es que existen las barreras de discriminación y de exclusión. Entre compañeros tienen el índice de más discriminación hacia las personas que no hablan una lengua indígena o que son de una comunidad indígena. En el peor de los casos es que los maestros también crean barreras y excluyen a los alumnos que no hablan una lengua indígena. ¿Cuál es el problema de todo eso? El más importante son las inasistencias. ¿Y qué es lo que va a pasar? El niño no se va a sentir motivado por aprender, por ir a la escuela y no va a querer ir a la escuela. Y lo que va a pasar es que se hace el rezago educativo. En el número 2 vamos a hablar sobre el concepto número 2, que son las zonas rurales y urbanas. ¿Cuál es el principal factor por el que se crea la discriminación y la desigualdad? El número 1, la ubicación geográfica. No cuentan con escuelas, como lo repetí, no cuentan con escuelas accesibles a su comunidad. El número 2 es que tienen menos escuelas de media superior y de educación superior. ¿Qué es lo que pasa? Que tengan que emigrar los alumnos hacia otras comunidades o hacia otras ciudades. Y la verdad es que del 100% de la población estudiantil solamente migra el 3%, el 5%, el 7% dependiendo de su ubicación y de su ingreso familiar. En el número 3 es el más influyente, que es el internet. ¿Por qué? Porque no cuentan con la suficiente capacidad de medios de comunicación y de medios de difusión, que es el internet, que es la señal. Y en el número 4, que es parte de lo mismo, es la tecnología. Al no haber tecnología, al no haber señal, al no haber otros aspectos que expandan el área de comunicación, va a ser más difícil que ellos se comuniquen o que intenten sobresalir de su población. A diferencia de las zonas urbanas que cuentan con todo, la ubicación geográfica, tienen un punto adecuado donde tienen todo a la mano. En el número 2, sí tienen escuelas de media superior, de superior, de básica, entonces facilita todo, porque hay demasiadas escuelas, mucha población, y aunque haya demasiada población, hay demasiadas escuelas y no limitan la capacidad de estudiar. Tienen el internet y tienen la tecnología. Ahora vamos con el punto número 3, que son las personas con discapacidad, y el primer punto es que hacemos una exclusión al no tener espacios accesibles. En todas las escuelas no cuentan con una accesibilidad para espacios accesibles para que los alumnos con alguna discapacidad gocen de un beneficio. En el punto número 3 son los materiales adaptados, y el cual no cuentan con un material para trabajar.
Pongamos un ejemplo, un niño que no ve, que es ciego, no va a poder leer un libro, no va a poder ver una clase. Entonces, ¿qué necesitan? Un material adaptado con el sistema de braille para poder tomar sus clases. En el caso de un niño sordomudo, no puede escuchar lo que dice la maestra, puede ver la clase, pero tenemos que tener varios factores para poder aprender, y entre eso es el escuchar, el ver y otros factores. Pero si no ve, si no escucha, ¿en qué manera vamos a poder ayudar al niño? Y ese es un método de exclusión hacia los niños con personas con discapacidad. ¿Y qué es lo que nos hace esa exclusión? Que no tengan permanencia en las escuelas, que las abandonen o que simplemente ni siquiera intenten entrar a una escuela. ¿Por qué? Porque no tienen la accesibilidad, no tienen el modo de cómo entrar, y es que por eso, aunque entren a la escuela, hacen que no tengan permanencia o que deserten. También son las opciones laborales, porque no entran, no hay mucha matrícula de maestros con capacidad para los niños con personas con discapacidad. Continuamos con las posibles soluciones y alternativas. Primero debemos entender que para reducir la desigualdad educativa es necesario reducir esa brecha y lograr que todas las personas tengan acceso a la educación y aprender sin importar su situación económica o su clase social o incluso el lugar en donde viven. Aquí presentamos 5 alternativas. La primera sería reducir la desigualdad educativa. Sabemos que esto implica no solamente tener acciones que cambien a las personas o cosas así, sino que esto implica fortalecer el sistema educativo en diferentes aspectos, en diferentes ámbitos, como lo puede ser quizás alguno de sus métodos de trabajo, de su plan o cosas que puedan ayudar a que las personas puedan aprender de una mejor manera. La siguiente sería aumentar la inversión en la infraestructura. Sabemos que en muchos lugares, aunque cuentan con escuelas, pueden estar lejos, pueden estar cerca, pero cuentan con escuelas y no todas son iguales. Conocemos escuelas que realmente tienen todo el equipo necesario para que los alumnos se sientan libres y se sientan súper cómodos. Esto también puede influir en la motivación del alumno. Lógico que si tú vas a una escuela que tú sabes que tiene todo lo necesario para aprender y que todo está en otras condiciones, tú vas a ir con ganas de aprender, pero si tú sabes que tu escuela quizás se mete el agua, las bancas están rotas, tú no te vas a sentir cómodo y de alguna manera vas a lograr que pues el alumno se sienta desmotivado. Continuamos con los programas. Sabemos que en México existen programas de becas que ayudan a los estudiantes. Sin embargo, se tiene registrado que los alumnos con los niveles educativos con más deserción es en los niveles superiores. Y pues por eso se propone que se realicen programas de becas para alumnos de universidad y preparatoria principalmente. Continuamos con el tercero, que sería: se requiere impulsar políticas inclusivas. No solamente se trata de decir y promover y dar como una materia en la escuela y decir tú tienes que respetar a tus compañeros y tienes que llevarte con todos, sino realmente llevarlo a la práctica. Promover tú como maestro, promover que tus alumnos se lleven bien con los demás. ¿Por qué? Porque sabemos que todo se lleva con el ejemplo. Si tú como maestro estás con tus compañeros y dices, no, pues él no me cae bien porque quizás tiene algo diferente a mí, tus alumnos se van a dar cuenta y vas a reflejar todo en ellos y pues al final los alumnos van a replicar lo que tú hagas. Continuamos con que las soluciones requieren compromiso del gobierno, participación familiar y de la sociedad. Tenemos a veces muy normalizado que muchas veces decimos la culpa de la pobreza, de ciertos problemas sociales es del gobierno, pero pues sabemos que eso no requiere nada más de él. Si tú, por ejemplo, recibes dinero, supongamos yo no tengo el dinero suficiente para concluir mis estudios y sí, el gobierno comienza a darme becas y lo que sea, pero si yo no tengo ganas de hacerlo, no lo voy a hacer. Y si mis papás me dicen es que tú no estudias, ¿para qué estudias si no te va a servir de nada? Ahí influye, y quizás para ese padre de familia que te está diciendo esto, algunos de sus amigos le dijeron lo mismo: ¿para qué le das estudiar a tus hijos si no le va a servir de nada? Esto es al final para lograr que se elimine o se reduzca la desigualdad educativa, pues al final es un trabajo en equipo. Otro punto que me gustaría tocar es la brecha digital. La brecha digital es un aspecto muy importante que influye muchísimo en la desigualdad educativa.
La brecha digital significa que es esa diferencia entre personas que tienen acceso a todo lo digital, que puede ser el internet, dispositivos electrónicos, medios de comunicación, que pueden tener acceso a ello y que saben ocuparlo con las personas que no. Porque pues sabemos que hay personas que tienen el acceso pero no saben cómo utilizarlo o cómo sacarle el mejor provecho. En la actualidad es una de las herramientas más importantes que tenemos para la educación y para aprender, y si una escuela o un grupo de personas tiene acceso y puede aprovecharlo de la mejor manera y el otro no, ahí sabemos que ya no va a haber una igualdad entre ellos. Y pues también otro punto es que necesitamos que estaría en cambiar o fortalecer el sistema educativo. Aquí sabemos que quizás no se necesita tanto de tener maestros, tener a muchos o cumplir con la matrícula, sino que realmente estos maestros estén preparados para impartir las clases, que estén preparados para recibir a todo tipo de alumnos que pueden ser con discapacidad, con costumbres diferentes, con una lengua indígena diferente, y que todos estos maestros estén completamente capacitados para trabajar con ellos y que no se note esa diferencia, porque realmente no debe de haber, al contrario, debe de tomarse como una riqueza y no como una debilidad para las escuelas. Finalmente, la conclusión. Como conclusión tenemos que la desigualdad educativa es un desafío muy importante en México y que afecta demasiado a la sociedad, y que para la solución no solamente se necesita del gobierno y de una buena inversión, sino también de un buen compromiso social para tener mejores soluciones, y que la educación garantiza una calidad para todos y una mejora en el país. Y finalmente, una buena frase que tomamos es que invertir en educación es invertir en el futuro del país. A continuación les vamos a dar un pequeño tríptico con toda la información de la exposición, al igual que una conclusión del tema. También una actividad que es una sopa de letras para que la puedan resolver. Gracias por la atención.